5 viudas, una mansión en el acantilado, y una tormenta que oculta algo más que truenos. Cuando un grito atraviesa la noche, lo que parece ser una caída trágica pronto se revela como algo mucho más oscuro. La señorita Marple llega justo a tiempo, para presenciar cómo los secretos se elevan como la niebla marina, y uno de ellos, apesta a asesinato. El viento de marzo, que se extendía por la costa de Devon, traía consigo el fuerte yodo de sal y la promesa de lluvia. La señorita Jane Marple, acomodada nuevamente en el confortable asiento de cuero del automóvil del coronel Bantry, observaba las agitadas aguas grises del Canal de la Mancha a través de la ventana lateral, con el plácido interés que le inspiraban la mayoría de los fenómenos terrenales. Realmente, Jane, debes decirme qué piensas de todas ellas, dijo la señora Dolly Bantry, ajustando su sombrero contra la brisa bufante mientras ascendían por el empinado camino hacia la mansión. 5 viudas viviendo juntas en un lugar tan grande. Es casi como algo sacado de una novela, ¿no te parece? La señorita Marple sonrió suavemente. Encuentro, mi querida Dolly, que la vida real, a menudo supera a la ficción en sus peculiaridades. 5 mujeres que comparten una casa, sugieren una gran amistad, o una gran necesidad. Gorse View se alzaba ante ellas como algo salido de un romance gótico, su oscura fachada de estilo regencia recortándose contra el cielo amenazante. La villa se posaba precariamente en el borde del acantilado, sus ventanas mirando hacia Satan Cove, con lo que parecía ser un aire casi melancólico. Las renovaciones recientes habían dividido la gran casa antigua en alas separadas, cada una con su propia entrada, aunque el salón central y las habitaciones comunes permanecían como espacios compartidos. El comité local de la Feria de Flores estaba, desesperado por conseguir jueces, continuó Dolly, mientras se acercaban lentamente a la imponente puerta principal. Cuando la señora Vale sugirió que podría ser persuadida para salir de St. Mary Mead unos días, no pude resistirme a la oportunidad. Además, Arthur está pescando en Escocia, y odio la idea de quedarme sola en Gossington Hall. Una mujer de aspecto severo, de unos 60 años, salió de la casa antes de que el coche se detuviera por completo. La señora Noria Vale se movía con la rápida eficiencia de alguien acostumbrado al mando. Su cabello plateado estaba recogido en un estilo que no había cambiado en 3 décadas. Su traje de tweed era de la mejor calidad, sus perlas eran genuinas, y su porte hablaba de años administrando personal en embajadas de rincones remotos del imperio. Señora Bantry, ¡qué delicia! Y usted debe ser la señorita Marple, ¿verdad? Muy amable de su parte venir. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa, medida. Confío en que el viaje no haya sido demasiado agotador. El clima, me temo, se ve bastante siniestro. Como si sus palabras lo hubieran invocado, las primeras gotas de lluvia comenzaron a salpicar el camino de grava. La señora Vale les hizo un gesto para entrar en la casa con una autoridad practicada. Querrán conocer a las otras residentes antes de que el clima se deteriore por completo. Hemos planeado una pequeña recepción en el salón de la mañana. El interior de Gorse View conservaba gran parte de su antigua grandeza. Los techos altos, adornados con elaboradas molduras de yeso, se alzaban sobre pisos pulidos, mientras las ventanas elevadas ofrecían vistas radicales de la costa. Sin embargo, la señorita Marple, con su agudo ojo para los detalles domésticos, notó los sutiles signos de economía. Las alfombras persas, aunque hermosas, mostraban desgaste en los bordes. Los muebles, si bien elegantes, habían sido cuidadosamente organizados para ocultar zonas descoloridas en la tapicería. Un arreglo tan encantador el que han hecho aquí, observó la señorita Marple, con tono elogioso. Debe ser muy reconfortante contar con buena compañía en un entorno tan espléndido. Una sombra cruzó brevemente el rostro de la señora Vale. En efecto, aunque confieso que 5 mujeres de espíritu independiente, no siempre ven las cosas del mismo modo. Entraron en el salón de la mañana y encontraron a las otras residentes ya reunidas. Cerca de la gran ventana había una pequeña mujer de aspecto frágil, con ojos ansiosos y cabello prematuramente gris recogido en un moño poco favorecedor. Su vestido negro hablaba de un luto prolongado, y apretaba un desgastado libro de oraciones contra el pecho. La señora Olive Carbury, anunció la señora Vale, viuda de nuestro vicario. Olive, permíteme presentarte a la señorita Marple y a la señora Bantry. La señora Carbury hizo una pequeña reverencia nerviosa. Un verdadero honor, señorita Marple. Espero que encuentre nuestros humildes jardines, dignos de su atención. He estado cuidando un pequeño parche de prímulas que, pensé podrían ser adecuados para la competencia. Cerca de la chimenea,
Una mujer alta con llamativo cabello plateado y un bastón se apoyaba elegantemente contra la repisa. A pesar de su evidente dependencia del bastón, había en ella algo vital, casi imponente. Su ropa hablaba de gustos caros, y de una vida que, alguna vez, estuvo bajo los reflectores. Señora Daphne Swinburne, se presentó, extendiendo una mano bien cuidada. Encantada, estoy segura. Disculpad el bastón, vieja lesión de las carreras, ya sabéis. Brooklyn, 1967. Los ojos de la señorita Marple brillaron con interés. Qué emocionante debió haber sido. Admiro mucho a las mujeres que persiguen intereses poco convencionales. De lo más poco convencional, murmuró la señora Swinburne con una sonrisa afilada. Aunque he descubierto que lo que parece emocionante, a menudo resulta bastante costoso al final. Desde una esquina, cerca del carrito del té, una voz alegre rompió el aire. Ahora no asustes a nuestros invitados con tus pistas oscuras, querida Daphne. La que hablaba era una mujer regordeta, de rostro sonrosado y expresión vivaz. La señorita Marple sospechó que no era ajena a los licores. La señora Mavis Sod se adelantó con una licorera de cristal y unas copas. Un poco de jerez para espantar el frío. Siempre digo que no hay nada como una buena bebida para que los recién llegados se sientan bienvenidos. ¡Qué detalle!, dijo Dolly, aceptando el vaso. Aunque la señorita Marple prefiere el té, creo. Por supuesto, por supuesto. La risa de la señora Odd fue sonora y cálida. Mi difunto esposo siempre decía que yo era demasiado rápida para asumir que todos compartían mis gustos. Construyó un negocio bastante exitoso sabiendo lo que la gente quería, incluso antes de que ellos lo supieran. Hot's Quality Meats. Las mejores del condado. La última residente hizo su entrada como si subiera a un escenario. La señora Lillian Trent atravesó el salón con un elaborado vestido de seda azul medianoche, su cabello oscuro dispuesto en un peinado intrincado que sugería horas frente al espejo. Tal vez tenía unos 45 años, con rasgos afilados y ojos oscuros e inteligentes que parecían analizarlo todo. La famosa señorita Marple, dijo con una voz educada, refinada. Espero que encuentre nuestra pequeña comunidad lo suficientemente intrigante. Las viudas debemos apoyarnos, ¿no es así? Había algo en su tono que hizo que la señorita Marple la mirara más de cerca. La sonrisa de la señora Trent era encantadora, pero no alcanzaba sus ojos, y sus dedos jugaban nerviosamente con un relicario de oro que colgaba de su garganta. Estoy segura de que la encontraré, más que interesante, respondió la señorita Marple, con una sonrisa serena. Las casas antiguas suelen coleccionar historias con sus muebles. Discutimos los arreglos para el juicio de mañana. El clima lo permite, por supuesto. Ahora, me temo que tendrá que esperar, querida, dijo la señora Vale, moviéndose para cerrar las cortinas contra el cielo oscuro. Este clima parece continuar durante la noche. La señorita Marple notó que, mientras hablaba, la señora Vale se había acercado a la ventana con vista al camino del jardín. Con un movimiento rápido, y con lo que parecía una eficiencia practicada, recogió varios tallos de prímulas tempranas. Añora, la señora Carbury parecía interesada, aunque claramente agitada. La tensión había amenazado toda la tarde, mientras la oscuridad caía sobre Gorseview. Las líneas eléctricas eran bastante poco fiables con ese clima, y la atmósfera general parecía más una leve inquietud que alarma. La señorita Marple acababa de completar otra fila de su tejido cuando un sonido cortó incluso el rugido de la tormenta. Un grito, alto, agudo, cargado de terror, resonó desde el ala oeste, donde la señora Trent tenía sus aposentos. Le siguió inmediatamente un tremendo estruendo, como si algo pesado hubiera caído. Dejando a un lado su tejido con la calma de la experiencia, la señorita Marple tomó su lámpara y se dirigió con rapidez, pero cuidadosamente, por el pasillo hacia el ala oeste. La oscuridad era total, salvo por su pequeño círculo de luz, y los sonidos familiares de una casa antigua por la noche, amplificados por la tormenta. No fue la primera en llegar. La señora Vale ya estaba allí, completamente vestida a pesar de la hora, sosteniendo una vela en alto mientras miraba hacia el interior del apartamento oscuro. Detrás de ella, la señora Carbury, envuelta en una gastada bata de dormir, sostenía una linterna que arrojaba una luz temblorosa. ¿Qué ha pasado?, preguntó la señorita Marple, en voz baja. La encontramos así, respondió la señora Vale, con voz tensa pero controlada. Lillian, parece haberse caído. La señorita Marple alzó su lámpara y examinó la escena. La señora Trent yacía, encogida,
en el suelo, justo dentro de su boudoir. Su elaborado vestido de noche se extendía a su alrededor como agua oscura, esparcido sobre la alfombra persa. Cerca, los fragmentos brillantes de una lámpara de noche de vidrio tallado se desparramaban como estrellas malévolas. ¿Alguien ha llamado al doctor Haydock?, preguntó la señorita Marple. Envié a la ama de llaves de inmediato, respondió la señora Vale. Aunque, con las líneas telefónicas caídas y las carreteras en este estado, me temo que podría tardar. La señora Carbury dejó escapar un pequeño gemido. La pobre. ¿Cree que simplemente tropezó en la oscuridad? La señora Ott llegó jadeando, con un chal echado a toda prisa sobre los hombros. Retiró un trozo de vidrio de su manga con cuidado. Tal vez tomó un pequeño jerez antes de acostarse, sugirió la señora Carbury, con esperanza. Quizás se levantó para cerrar una ventana y perdió el equilibrio. Posiblemente, aceptó la señora Vale, aunque su tono sugería dudas. Lillian siempre fue bastante cuidadosa, aunque pudo haber entrado en pánico. El doctor Haydock llegó casi una hora después, empapado y exhausto tras su arduo viaje. Su expresión era sombría, la de un hombre que ha visto más tragedia de la que desea admitir. Me temo que no hay duda sobre la causa de la muerte, anunció con gravedad. La señora Trent sufrió una herida penetrante grave en el cráneo, provocada por el vidrio roto. La lesión habría sido casi instantánea, ya sea que se haya debido a una caída o a otra causa. Hizo una pausa, mirando los rostros que lo rodeaban. Será mejor que informemos al inspector Slack en cuanto se restablezca la línea. El olor a brandy era más fuerte cerca de la cómoda, donde una mancha oscura de sangre continuaba extendiéndose. Había también marcas de agua de otra naturaleza, pequeñas gotas redondas que brillaban de forma distinta al brandy. Pequeños fragmentos de algas marinas. A la mañana siguiente, la energía eléctrica había sido restaurada, aunque las líneas telefónicas seguían sin funcionar. La señorita Marple aceptó con gratitud una taza de té, mostrando señales de una noche sin dormir. Su rostro sereno mostraba líneas de preocupación. Querida, dijo la señora Vale, hemos asegurado las pertenencias personales. Llevaba algunas joyas encantadoras, y la policía querrá que todo esté debidamente catalogado. El doctor Haydock sugirió que reuniéramos los objetos inmediatos de su boudoir. Están en la sala de la mañana, bajo llave. Después del desayuno, la señorita Marple acompañó a la señora Vale y a Dolly Bantry para examinar la colección de objetos cuidadosamente retirados de la escena. Estaban dispuestos sobre una pequeña mesa junto a la ventana, cada pieza envuelta en papel de seda con esmero. Había el relicario de oro que la señora Trent llevaba al cuello, aún colgado de su delicada cadena. Varios anillos con piedras modestas pero auténticas. Un par de pendientes de perlas. Y, envuelto por separado, un peine de plata adornado, de evidente antigüedad y considerable artesanía. ¡Qué hermoso!, observó Dolly, alzando el peine. Parece bastante antiguo. Siglo XVII, creo, comentó la señora Vale. Lillian estaba muy orgullosa de él. Decía que fue de su abuela. La señorita Marple tomó el peine con manos suaves, admirando el trabajo intrincado y la forma en que la luz de la mañana se reflejaba en la plata pulida. Al girarlo, notó algo que la hizo detenerse. Pequeñas gotas de humedad se adherían al metal, deslizándose por las curvas decorativas como rocío. Pero no era rocío. Tocó una gota con la yema de los dedos. Luego, con cautela, la llevó a los labios. Sal. Inequívocamente, sal marina. Y, entre los pliegues del diseño, un minúsculo filamento de alga marina, casi invisible, a menos que uno mirase muy de cerca. ¡Qué curioso!, murmuró. ¿Qué es, Jane?, preguntó Dolly. Este peine parece haber estado expuesto al agua del mar recientemente. ¿Ves estas gotas y esta pequeña hebra de vegetación marina? La señora Vale frunció el ceño. Eso es imposible. Lillian no salió de la casa anoche. La tormenta era demasiado intensa para que nadie se acercara a la costa. Y sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario, respondió la señorita Marple, suavemente. A menos, claro está, que el agua de mar llegara al peine, y no el peine al mar. Las dos mujeres intercambiaron miradas perplejas. ¿Cómo podría suceder eso?, preguntó Dolly. La señorita Marple dejó el peine con cuidado. Eso, querida, es precisamente lo que debemos determinar. En ese momento, el sonido de un automóvil que se acercaba por la grava anunció la llegada del inspector Slack. Por la ventana vieron a un hombre fornido, de mediana edad,
salir de un vehículo policial. Llevaba un abrigo arrugado. Le seguía un joven agente con equipo fotográfico. Supongo que será mejor informar a los demás, dijo la señora Vale, con un suspiro. El inspector querrá hablar con todos, sin duda. Mientras se disponían a devolver las joyas a sus envoltorios, la señorita Marple hizo una observación más. El relicario de oro, el que había visto la noche anterior en el cuello de la señora Trent, estaba cerrado, pero parecía contener algo. Un ligero bulto sugería que guardaba más que una simple fotografía. Señora Val, ¿estaba la señora Trent en el hábito de mantener algo particular en su relicario? Parece bastante lleno. No lo sabría, me temo. Lillian era bastante privada sobre sus pertenencias personales. Mantuvo la mayoría de sus objetos de valor en una caja fuerte en su habitación, y creo que fue la única que conocía la combinación. La llegada del inspector Slack puso fin a su examen tranquilo. Era un hombre competente, la señorita Marple siempre había encontrado, aunque a veces carecía de imaginación. Su enfoque de investigación fue metódico y minucioso, si no particularmente inspirado. Señorita Marple, la saludó con obvio placer. Podría haber sabido que aparecerías en medio de otro misterio. Señora Bantry, señoras, asintió cortésmente a las demás. Apenas en el medio, inspector, la señorita Marple corrigió suavemente. Simplemente un testigo desafortunado de las consecuencias. Sí, bueno, veremos eso. Ahora, tendré que hablar con cada uno de ustedes individualmente, y querré una cuenta completa de los eventos de ayer por la noche. El doctor Haydock me ha dado los detalles médicos, pero hay preguntas que necesitan respuesta. Cuando el inspector comenzó su examen preliminar de la casa y la escena de la muerte de la señora Trent, la señorita Marple se encontró atraída una vez más al misterio del peine de cabello plateado. ¿Cómo habían encontrado sal marina y algas en un objeto que, por todos los informes, nunca había salido de la casa durante la tormenta? La respuesta, sospechaba, sería central para comprender no solo cómo había muerto la señora Trent, sino por qué. Se dirigió en silencio a la ventana que miraba sobre el camino del acantilado, donde había visto las rosas primitivas el día anterior. La tormenta había maltratado el jardín severamente, pero las pequeñas flores resistentes habían sobrevivido. Sus caras amarillas se volvían con esperanza hacia el pálido sol de la mañana. Más allá de ellas, el mar se extendía gris e inquieto hasta el horizonte, sus olas aún agitadas tras la tempestad de la noche. En algún lugar entre el agua que se agitaba y la elegante habitación de la mañana, donde ahora estaban parados, yacía la clave del destino de la señora Trent. La señorita Marple se instaló en una silla con su tejido, preparada para mirar y escuchar, mientras el inspector Slack comenzaba su investigación. En su experiencia, la verdad tenía una forma de revelarse a aquellos lo suficientemente pacientes como para observar los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Y el peine de cabello plateado, con su carga de sal y algas, seguramente era un detalle. El examen del inspector Slack del boudoir de la señora Trent demostró ser metódico y revelador. La señorita Marple, a quien se le había otorgado permiso para observar los procedimientos debido a su asistencia previa en asuntos similares, observó con interés mientras el ojo practicado del inspector catalogaba la escena. Curioso sobre este vaso, murmuró, agachado junto a los fragmentos dispersos de la lámpara de noche. El patrón de dispersión sugiere que la lámpara fue golpeada con una fuerza considerable, no simplemente caída. Una observación que también hizo el doctor Haydock, la señorita Marple señaló en silencio. Aunque, por supuesto, una caída durante un momento de pánico podría producir resultados similares. El inspector gruñó de manera no comprometida y dirigió su atención al tocador de la señora Trent, donde una variedad de joyas y contenedores cosméticos hablaban de una mujer que cuidaba considerablemente su apariencia. Entre estos artículos se hallaba una pequeña pero obviamente costosa caja fuerte, su puerta ligeramente entreabierta. Ahora, esto es interesante, observó, mirando el interior de la caja fuerte. Las puertas fueron abiertas recientemente, pero no forzadas. Quien hizo esto conocía la combinación. Comenzó a quitar los artículos con cuidado, colocándolos en el tocador para su examen. Había varias piezas de buenas joyas, incluyendo un broche de diamante de valor considerable, varios documentos, incluidos papeles de seguro, y una pequeña colección de fotografías en marcos de plata. Pero fue el descubrimiento de un segundo relicario de oro, idéntico en tamaño y diseño al que la señora Trent había estado usando, lo que hizo que el inspector se detuviera en seco. Bueno, estaré condenado, murmuró, luego se sonrojó ligeramente. Perdone usted, señorita Marple, pero mire aquí, 2 relicarios,
partidos exactos por el aspecto de ellos. La señorita Marple se acercó para examinar las piezas gemelas. De hecho, eran idénticas, cada una con el mismo grabado delicado alrededor del borde y el mismo pequeño mecanismo de cierre. Uno tenía una pequeña etiqueta de papel que decía madre en el cuidadoso guión de la señora Trent, mientras que el otro estaba marcado como amado. ¡Qué peculiar!, observó. ¿Veremos qué tesoros contienen? El inspector Slack abrió el primer relicario con dedos cuidadosos. En el interior, ubicado en el pequeño marco ovalado destinado a una fotografía, había una pieza en blanco de cartulina, cortada precisamente para adaptarse al espacio. La fotografía que una vez había ocupado ese lugar había sido retirada con tanta precisión que ni siquiera quedaba una esquina. El segundo relicario, el que la señora Trent había estado usando en el momento de su muerte, contenía una sorpresa similar. También había una cartulina en blanco, sin rastro alguno de cualquier imagen que haya tenido una vez. Alguien ha sido bastante minucioso al eliminar estas fotografías, reflexionó el inspector. La pregunta es, ¿cuándo y por qué? La señorita Marple estudió los relicarios pensativamente. Inspector, ¿podría sugerir que hablemos con los otros residentes sobre estos artículos? Es posible que hayan observado recientemente a la señora Trent usando una o ambas piezas. Sus consultas resultaron reveladoras. La señora Val, cuando se le mostraron los relicarios, los examinó con la atención cuidadosa de alguien acostumbrado a evaluar objetos valiosos. Puedo decirle con certeza que Lillian no había usado ninguna de estas piezas durante al menos 2 años, declaró firmemente. Tengo buen ojo para las joyas, y me habría dado cuenta. Son piezas bastante distintivas. La señora Swinburne, apoyándose fuertemente en su bastón, no estuvo de acuerdo enfáticamente. Me temo que Honoria está equivocada. Claramente vi a Lillian puliendo uno de esos relicarios justo ayer por la tarde. Estaba sentada junto a la ventana en la habitación de la mañana, trabajando con un paño suave. Recuerdo haber pensado cómo atrapaba la luz. ¿Está usted bastante segura?, presionó el inspector Slack. Ayer por la tarde, dice. Absolutamente segura. Era justo antes del té, tal vez a las 4. Parecía bastante absorbida en la tarea, casi secreta al respecto. Cuando me acerqué a admirar la pieza, ella la cerró rápidamente y la guardó. La señora Odd, al ser consultada, demostró ser menos observadora sobre las joyas, pero más atenta al comportamiento general de la señora Trent. La pobre Lillian había estado bastante agitada en los últimos días, confió. Se mantenía más para sí misma de lo habitual, y la sorprendí revisando papeles viejos en su habitación. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda para organizar algo, se alteró bastante, a diferencia de su manera habitual. Previsiblemente, la señora Carbury no había notado nada inusual. Ay, temo no ser muy observadora sobre tales cosas, se disculpó. Lillian siempre usaba joyas encantadoras, pero no podría decirle específicamente qué piezas o cuándo. El inspector Slack regresó a su examen del contenido de la caja fuerte con un interés renovado. Entre los documentos, descubrió algo que arrojó nueva luz sobre el reciente estado mental de la señora Trent. Escondido debajo de los documentos de seguro, había una pequeña cartera de cuero que contenía lo que parecían ser fotografías. No eran del tipo de retratos que podrían haber adornado los relicarios, sino imágenes más pequeñas, que parecían haber sido tomadas clandestinamente. Ahora, ¿qué tenemos aquí?, murmuró, extendiendo las fotografías cuidadosamente sobre el tocador. La señorita Marple miró las imágenes con una creciente fascinación. Parecían mostrar a varios residentes de Gorse View participando en actividades cotidianas, pero había algo furtivo en la forma en que habían sido capturados. La señora Carbury, examinando lo que parecían libros de cuentas. La señora Odd, en conversación con un hombre con delantal de carnicero, fuera de lo que presumiblemente era la tienda de su difunto esposo. La señora Vale, en intensa discusión con un caballero oficial, en el jardín. La señora Trent parece haber sido una fotógrafa aficionada, observó la señorita Marple, y no estaba completamente preocupada por obtener el permiso de sus sujetos. El inspector asintió, sombríamente. «Chantaje, ¿crees?», dijo con cautela. Ciertamente es una posibilidad que vale la pena considerar, aunque el uso de estas imágenes en particular no está del todo claro. Su examen fue interrumpido por la llegada de la señora Vale, quien había venido a informarles que el almuerzo estaba servido. Miró las fotografías extendidas por el tocador, y su rostro se puso bastante pálido. «¿Dónde los encontraste?», preguntó bruscamente. «En la caja fuerte de la señora Trent», respondió el inspector Slack.
¿Te gustaría explicar lo que representan? La compostura de la señora Vale, tan cuidadosamente mantenida durante la terrible experiencia de la mañana, mostró signos de agrietamiento. No tengo idea de lo que Lillian estaba haciendo con tales cosas. Esa fotografía mía fue tomada sin mi conocimiento o consentimiento. ¿Cuándo dirías que fue tomada? Preguntó suavemente la señorita Marple. En algún momento de la semana pasada, debería pensar. Ese es el señor Petón, de la oficina de confianza. Estábamos discutiendo el fondo de renovación del jardín, pero no puedo imaginar por qué Lillian habría estado interesada en una conversación tan mundana. El inspector Slack reunió las fotografías cuidadosamente. Me temo que necesitaré retenerlas como evidencia, señora, junto con los relatos y sus contenidos faltantes. Mientras se preparaban para dejar los cuartos de la señora Trent, la señorita Marple hizo una observación final. Inspector, ¿nota algo en particular sobre la forma en que se almacenaban estas carpetas? Slack examinó la caja fuerte nuevamente. El marcado amado estaba en la parte posterior, detrás de los otros artículos, casi como si hubiera sido ocultado deliberadamente. El otro estaba justo en la parte delantera, fácilmente accesible, lo que sugiere quizás que el contenido de uno tenía más importancia que el otro. O más peligro, respondió sombríamente el inspector. Mientras regresaban para unirse a los demás para el almuerzo, la señorita Marple reflexionó sobre los descubrimientos de la mañana. 2 carpetas, ambas misteriosamente vaciadas de sus fotografías. Una colección de imágenes tomadas subrepticiamente, que sugerían que la señora Trent había estado recopilando información sobre sus compañeros residentes. Y en algún lugar entre ese álbum oculto, la tormenta de anoche y la costa, yacía la verdad. La cuidadosa atención de la señora Vale al jardín era evidente, a pesar del daño de la tormenta. Adyacente al camino, algo captó la atención inmediata del inspector Slack. Bueno, murmuró, agachándose junto a una serie de impresiones en la tierra suavizada por la lluvia. ¿Qué tenemos aquí? Las impresiones eran claramente visibles en el lodo, a pesar de la furia de la tormenta. Parecían hechas por zapatillas de suela blanda, del tipo que una dama podría usar por comodidad, dentro de casa. Las huellas conducían desde la dirección del ala oeste, donde estaban los apartamentos de la señora Trent, hacia el borde del acantilado, donde un belvedere victoriano adornado se erguía en pintoresca descomposición. Estos serían del tamaño correcto para la señora Trent, observó el inspector, midiendo una impresión con su regla de bolsillo. Y la profundidad sugiere que alguien se movía con cuidado, tal vez, inciertamente. La señorita Marple estudió el sendero con interés. Qué curioso que esté tan bien conservado. Uno hubiera esperado que la tormenta borrara tales rastros. El agente Fowler ya trabajaba con su cámara, documentando cada impresión de la secuencia. Mientras siguieron el sendero hacia el belvedere, la señorita Marple notó algo que la hizo detenerse de golpe. Inspector, observe cómo progresan las huellas. Continúan bastante claramente hasta este punto, aproximadamente a 3 metros del belvedere, y luego se detienen. Se disipan. Terminan sombríamente, sin impresiones que regresen a la casa, y ninguna continúa hasta el borde del acantilado. Se acercaron al belvedere con una atención cuidadosa a su equilibrio. La estructura, claramente de los orígenes de la regencia de la villa, estaba construida en piedra desgastada y mostraba signos de daños recientes por la tormenta. El viento había aflojado varios elementos decorativos, y el piso estaba lleno de escombros volados desde el jardín. No hay señal de que nadie haya llegado hasta aquí, observó el inspector, examinando el interior. Los pisos no fueron molestados, excepto por el daño natural. La señorita Marple caminó lentamente alrededor del perímetro, sus ojos agudos buscando cualquier detalle que pudiera explicar el misterio de las huellas desaparecidas. Fue el agente Fowler quien hizo el siguiente descubrimiento significativo. Señor, si mira este camino aquí. Llamó, señalando la pasarela pavimentada que conducía desde el belvedere hacia el borde del acantilado. El camino estaba hecho de piedras de pavimento ajustadas, con un borde decorativo de guijarros en mortero. A pesar de la tormenta, esta sección permanecía notablemente seca, protegida por un voladizo de piedra que se proyectaba desde la pared oriental del belvedere. Protegido de lo peor del clima, señaló Slack con aprobación. Si alguien hubiera caminado por aquí, esperaríamos ver al menos algunas huellas húmedas. Sin embargo, no hay ninguna, observó la señorita Marple. Lo que sugiere que quien hizo esas impresiones en el césped, no continuó por este camino hasta el mar. Procedieron a examinar el borde del acantilado,
donde una pared baja de piedra proporcionaba una protección mínima desde la caída a la costa rocosa debajo. La pared mostraba signos de reparación reciente, con mortero fresco visible entre algunas piedras. Un lugar peligroso, especialmente con poca luz, comentó el inspector, mirando hacia las aguas agitadas. Incluso a la luz del día, no es un sitio para detenerse. La señorita Marple examinaba la pared con especial atención. Inspector, ¿podría ver esta sección? El mortero parece bastante fresco, y hay algo incrustado en él. Slack se agachó para mirar donde ella indicaba. Entre dos piedras, atrapado en el mortero aún húmedo, había un pequeño fragmento de tela azul oscuro. El mismo azul medianoche que el vestido de noche que la señora Trent llevaba cuando murió. Ahora, eso es interesante, murmuró, extrayendo cuidadosamente el fragmento con su cuchillo. ¿Cómo supones que llegó aquí? Tal vez, sugirió suavemente la señorita Marple, deberíamos preguntarle a la señora Vale sobre reparaciones recientes en este muro. El mortero parece demasiado fresco para un trabajo hecho antes de la tormenta. Su viaje de regreso a la casa trajo un último rompecabezas. Mientras retrocedían por el camino del acantilado, la señorita Marple se detuvo para examinar los postes de madera que marcaban el borde del sendero. Varios mostraban daños nuevos de la tormenta, pero uno en particular llamó su atención. Algo, con un extremo puntiagudo. Algo, que pudo haber detenido a la señora Trent. Algo, que la empujó. ¿Está sugiriendo, preguntó Slack en voz baja, que la señora Trent fue presentada aquí contra su voluntad? Estoy sugiriendo que la evidencia plantea preguntas que merecen una consideración cuidadosa. La cuestión de esas huellas es particularmente desconcertante. ¿Cómo se desvanecen simplemente en medio de un césped fangoso? El inspector Slack estaba tomando notas en su libro oficial. Tendremos que cuestionar a los residentes sobre sus movimientos anoche. Y quiero saber más sobre este trabajo de reparación de paredes, dijo, frunciendo el ceño. A medida que se acercaban a la casa, se encontraron con la señora Swinburne tomando el aire en la terraza, a pesar del viento continuo. Por último, creo que regresaron el sábado por la mañana para retocar algunos de los trabajos de señalización. Las reparaciones, respondió la señora Swinburne con calma. La señora Vale mantuvo su compostura característica, aunque se mostraban líneas de tensión sobre sus ojos. Ella siempre fue una para mantener las apariencias, comentó. Muy correcto, acordó la señora Vale, aunque su tono carecía de convicción. La vida debe continuar, por difíciles que sean las circunstancias. El inspector Slack había solicitado entrevistas individuales con cada residente, comenzando con la señora Vale como miembro superior del hogar. Miss Marple, con permiso para permanecer como observadora, se instaló con su tejido en una esquina desde donde podía ver todo el proceso con atención. El relativo silencio fue interrumpido por la señora Odd, quien se dirigió al aparador donde se organizaban varios refrescos. ¡Qué sorpresa!, murmuró la señora Odd. Nuestro licor estaba casi lleno, y ahora solo queda lo equivalente a 3 dedos. Es posible que haya contribuido al déficit. Odd, ¿estás bastante segura del nivel original del licor?, preguntó el inspector. Absolutamente segura, inspector. Tengo lo que podrías llamar un ojo profesional para tales cosas. En el comercio de carnicero, uno aprende a medir cantidades muy precisamente. Y la señora Carbury, usted dice que tomó un poco de jerez a las 10:30 noche, ¿está segura de la hora? La señora Carbury asintió nerviosamente. Bastante segura. Había estado escuchando la tormenta y estaba más ansiosa por minuto. Miré mi pequeño reloj justo antes de bajar por el jerez. Eran las 10 en punto. Miss Marple encontró este momento particularmente significativo. Según el examen preliminar del Dr. Haddock, la señora Trent había muerto aproximadamente a las 10:30, el mismo momento en que la señora Carbury buscaba coraje líquido abajo. El inspector Slack examinó el decantador con mirada profesional. Señora Odd, ¿puedo pedirle que huela el labio de este recipiente? La señora Odd obedeció, aunque parecía perpleja por la solicitud. Definitivamente hay un olor a jerez, por supuesto, pero algo más también. Algo medicinal, diría. De hecho, lo hay, dijo el inspector, con el rostro cada vez más sombrío. Señorita Marple, ¿sería tan amable de darme su opinión? La señorita Marple se acercó y olfateó delicadamente el borde de cristal. El aroma es inconfundible, para cualquiera familiarizado con los remedios domésticos comunes. Tintura de benzoína, creo. Una preparación muy útil para varias dolencias. ¿Benzoína?
La voz de la señora Swinburne tenía una nota de sorpresa. Pero eso es lo que uso para mis ampollas. El bastón se frota terriblemente, ya sabe, y la benzoína ayuda a sanar las heridas. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y ella se sonrojó ligeramente bajo el escrutinio. Mantengo una botella pequeña en mi habitación. Realmente es bastante inofensivo, aunque tiene un olor bastante distintivo. ¿Cuándo usó esta preparación por última vez?, preguntó el inspector Slack. Ayer por la tarde, como sucede, había estado caminando más de lo habitual, mostrando los jardines a nuestros invitados, y mi pie era bastante problemático por la noche. Miss Marple consideró esta información cuidadosamente. Señora Swinburne, ¿mantiene su benzoína en un lugar en particular? En mi tocador, al lado de los otros artículos medicinales. ¿Por qué lo pregunta? Me pregunto si podría verificar si la botella está donde la dejó, sugirió Miss Marple. La señora Swinburne parecía incierta, pero acordó investigar. Se dirigió lentamente desde la habitación, su bastón golpeando contra los pisos pulidos. Las mujeres restantes se sentaron en un silencio incómodo, hasta que regresó varios minutos después, el rostro pálido. Falta la botella, anunció. He buscado a fondo, pero simplemente no está allí. El inspector Slack hizo una nota en su cuaderno. Señora Swinburne, ¿quién habría tenido acceso a su habitación? Bueno, cualquiera de nosotros, supongo. No cerramos nuestras puertas durante el día. Nunca pareció necesario en un hogar privado tan pequeño. ¿Y usó esta benzoína ayer por la tarde, dice? Sí, justo antes del té. Lo recuerdo, porque el olor permaneció en mis dedos, a pesar de lavarlos bien. Miss Marple examinaba el decantador con renovado interés. Inspector, creo que la benzoína, en cantidad suficiente, puede actuar como un sedante, ¿no? De hecho, puede. Unas pocas gotas en vino o licor harían que alguien se vuelva bastante somnoliento, posiblemente incluso inconsciente, si fuera particularmente susceptible. Las implicaciones de este descubrimiento estaban comenzando a surgir entre los presentes. Alguien había drogado el jerez, usando benzoína robada de la habitación de la señora Swinburne. La pregunta era, ¿se hizo esto para incapacitar a la señora Trent, o para implicar a la señora Swinburne en lo que siguiera? Señora Carbury, dijo la señorita Marple gentilmente, cuando tomó su vaso de jerez anoche, ¿notó algo inusual en el sabor? Oh, en realidad no bebí ninguno, respondió la señora Carbury, avergonzada. Me serví un vaso, pero luego escuché ese terrible grito desde arriba. Dejé el vaso de inmediato y corrí hacia el sonido. Lo olvidé por completo. ¿Qué tiene que ver eso con el accidente de la pobre Lillian?, preguntó Todd. ¿Está diciendo que estaba conectado con los eventos en el ala oeste? La casa parecía tranquila, doméstica, pero debajo de la superficie, la señorita Marple podía sentir las corrientes de culpa, miedo y cálculo que habían llevado al asesinato en la noche. El inspector Slack había concluido sus entrevistas individuales con los residentes antes de la noche, aunque la señorita Marple sospechaba que estaba lejos de estar satisfecho con la información reunida. Cada mujer había proporcionado una cuidadosa descripción de sus movimientos la noche anterior. Pero sus historias, aunque consistentes en los puntos principales, dejaban brechas preocupantes que sugerían que se estaban ocultando detalles importantes. A medida que la casa se instalaba en una rutina de tarde incómoda, la señorita Marple reflexionaba sobre la curiosa naturaleza de la evidencia descubierta. Las fotografías faltantes. El jerez drogado. Las huellas misteriosas que terminaban abruptamente. Cada pista parecía apuntar en una dirección diferente. Y sin embargo, ella sentía, con certeza, que todas estaban conectadas por un solo hilo de motivo. Fue el sargento Lake, el capaz asistente del inspector Slack, quien sugirió la vigilancia nocturna que resultaría tan esclarecedora. Un hombre tranquilo, observador, de unos 30 años, Lake había notado las mismas inconsistencias en las declaraciones de los residentes que habían preocupado a su superior. Si pudiera hacer una sugerencia, señor, dijo al concluir su conferencia nocturna en la biblioteca. Hay algo sobre esta casa que no suena del todo correcto. Todas las mujeres están siendo muy adecuadas y útiles, pero tengo la sensación de que hay más bajo la superficie. Se prepararon con linternas pequeñas y accedieron a los puntos de observación detrás de las habitaciones principales. Se instalaron en su incómoda vigilia, con la paciencia nacida de la necesidad profesional. La casa, a su alrededor, se quedó en silencio gradualmente, salvo por los sonidos normales de un antiguo edificio que se asentaba en la noche.
La señorita Marple se encontró pensando en situaciones similares en St. Mary Mead, donde la verdad a menudo había surgido durante las horas tranquilas, cuando la gente se creía sin ser observada. Su paciencia fue recompensada poco después de la medianoche. El sonido de la apertura de una puerta llegó claramente a través de la delgada pared, seguido de pasos cuidadosos en el corredor más allá. A través del panel oculto, pudieron ver a la señora Odd emergiendo de su habitación, llevando lo que parecía ser una pequeña caja de costura de madera. Se movía con sorprendente sigilo para una mujer de sus cómodas proporciones, deteniéndose con frecuencia para escuchar cualquier signo de perturbación. Cuando llegó a una sección del corredor donde el escuratorio de Wayne era particularmente elaborado, se detuvo, y presionó contra uno de los paneles tallados. Para la fascinación de Miss Marple, el panel giró hacia adentro sobre bisagras ocultas, revelando un compartimento secreto detrás de la pared. La señora Odd empujó la caja de costura a través de esta abertura, sus movimientos se apresuraron, y eran ansiosos. Nos cuelgan a ambos. Su voz se llevó claramente en la quietud, hablada en un susurro urgente que sugería la presencia de alguien al otro lado del panel. Casi de inmediato, apareció otra figura en el corredor, la señora Vale, saliendo de las sombras con la eficiencia silenciosa de alguien bien familiarizado con los secretos de la casa. Alcanzó la abertura oculta para recuperar la caja de costura, su expresión sombría en la tenue luz. Deberías haberte deshecho de esto hace semanas, la escucharon decir, aunque su voz era apenas audible. No podía hacerlo, destruirlo todo. Algunos de esos documentos son todo lo que me queda del pobre Albert. El sentimiento no tiene lugar en este asunto, Mavis. Lillian vio demasiado, sabía demasiado. Si hubiera vivido para decir lo que sabía. La conversación continuó en susurros indescifrables, pero la intención era clara. Lo que contenía la caja representaba evidencia lo suficientemente perjudicial como para haber proporcionado un motivo de asesinato. El sargento Lake ya se estaba moviendo para interceptar a las dos mujeres cuando concluyeron su reunión clandestina. Su aparición repentina desde el pasaje oculto causó que tanto la señora Odd como la señora Vale gritaran de alarma. Señoras, dijo con firmeza, tendré que pedirles que vengan conmigo, y me haré cargo de esa caja de costura. El inspector Slack apareció en cuestión de segundos, convocado por la conmoción. Encuestó la escena con satisfacción profesional, señalando el panel oculto y la evidencia de la reunión secreta. Bueno, dijo sombríamente, esto cambia por completo el panorama. Señora Vale, señora Odd, ambas están detenidas por sospecha de conspiración en la muerte de la señora Lillian Trent. La caja de costura, al ser examinada bajo la luz de la biblioteca, reveló una colección de artículos que contaban una historia inquietante, fragmentos de páginas contables desgarradas, aún legibles con cifras y anotaciones financieras. Incluso había restos fotográficos, pequeños trozos, de imágenes destruidas a propósito. La señora Odd estaba abatida. Su comportamiento alegre y servicial había desaparecido por completo. Se suponía que solo debía dormirla, darnos tiempo para recuperar lo que nos había robado. La señora Vale, en cambio, mantuvo su compostura con un esfuerzo visible. Mavis, no digas nada más sin representación legal. Pero a Noria, pensarán que la asesinamos deliberadamente. Debemos explicar, los libros contables, lo que ella amenazaba con revelar. Miss Marple, cada vez más lúcida, habló con comprensión. Señora Odd, estos fragmentos se relacionan con el negocio de su difunto esposo, ¿cierto? Y usted, señora Vale, como ejecutiva de algún fideicomiso, descubrió irregularidades. La señora Odd asintió miserablemente. Albert no era deshonesto por naturaleza, debes creer eso. Pero el negocio se hundía, había deudas. Tomó prestado del fondo de restauración de la iglesia, solo temporalmente. Pensaba devolverlo todo, pero murió, antes de poder hacerlo. Y la señora Trent lo descubrió, murmuró la señorita Marple. Ella fotografió las pruebas, confesó finalmente la señora Vale, su voz amarga con derrota. Lillian tenía talento para descubrir secretos, había estado chantajeando a Mavis durante meses. Pero la señorita Marple no estaba convencida del todo. Inspector, dijo pensativamente, hemos descubierto una conspiración, pero no necesariamente toda la verdad. La evidencia sugiere una secuencia más compleja que una simple droga mal aplicada. Con el amanecer sobre Gorse View, el inspector Slack y su equipo reunían cuidadosamente los fragmentos de evidencia. En la biblioteca, donde el contenido de la caja de costura se extendía en varias mesas, el alcance de la empresa de chantaje de la señora Trent se volvía claro. Miss Marple, con permiso para observar,
veía cómo el sargento Lake reconstruía con paciencia los fragmentos. La escritura parece de dos personas distintas, observó. Estas centradas en tinta azul son muy diferentes a las de negro. El esposo de la señora Odd y el vicario, sugirió el inspector Slack, sombríamente. La señora Vale, ahora bajo custodia, confirmó. Sí, colaboraron en lo que llamaban préstamos temporales del Fondo de Restauración. ¿Y trató usted de encubrir el robo?, preguntó el inspector. Traté de proteger a dos viudas del escándalo y la desgracia. Miss Marple, con creciente interés, continuó. ¿Cuándo descubrió estas irregularidades? Hace 3 meses, durante la auditoría anual. ¿Y cómo se enteró la señora Trent? La expresión de la señora Vale se volvió amarga. Lillian tenía un talento para insertarse en situaciones en las que podía escuchar conversaciones privadas. Creo que ella estaba escuchando cuando me enfrenté a Mavis por los fondos faltantes, murmuró alguien con pesar. El sargento Lake había hecho otro descubrimiento. Entre los fragmentos, cuidadosamente preservados a pesar de la destrucción general, se encontraba un certificado de matrimonio amarillento con los años y con evidencia clara de haber sido desfigurado deliberadamente. Esto es curioso, dijo, sosteniendo el documento a la luz. El certificado parece haber sido marcado 2 veces, con diferentes implementos. Miss Marple examinó el certificado dañado con cuidado. Registraba el matrimonio de Mavis Henley con Albert Todd, fechado unos 25 años antes. A través de las firmas de la pareja, corrían 2 conjuntos distintos de marcas. El primero parecía haberse hecho con una pluma fuente, la tinta, ligeramente desvaída. El segundo, más reciente, hecho con lo que parecía un cuchillo afilado, o una cuchilla de afeitar. Señora Vale, dijo la señorita Marple suavemente, ¿podría preguntar por qué se conservó este documento en particular, cuando tantos otros fueron destruidos? Eso estaba haciendo Lillian, exclamó la señora Vale con voz entrecortada. Fotografió el certificado y lo usó como parte de su apalancamiento contra Mavis. El primer conjunto de marcas, esas fueron obra de Lillian. Dijo que simbolizaban cómo podría destruir el matrimonio de Mavis, de forma póstuma, revelando los crímenes de Albert. ¿Y el segundo conjunto de marcas? La señora Vale dudó, luego habló con obvia renuencia. Esos son míos. Cuando recuperé el certificado de la caja fuerte de Lillian, supongo que estaba expresando mis sentimientos sobre sus métodos. El inspector Slack estaba tomando notas rápidamente. ¿Tenía acceso a la caja fuerte de la señora Trent? Lillian me dio la combinación, bajo coacción. Dijo que, si le sucedía algo, debía asegurarme de que ciertos documentos fueran destruidos. Lo veía como un seguro contra represalias. Esta revelación arrojó nueva luz sobre los misteriosos mechones vacíos. Miss Marple recordó la forma cuidadosa en que se habían eliminado las fotografías, dejando solo tarjetas en blanco. Señora Vale, ¿las instrucciones de la señora Trent incluían la eliminación de fotografías de sus mechones? Sí. Ella fue particularmente insistente en eso. Dijo que las fotografías contenían seguro contra varias personas, y que nunca debían caer en las manos equivocadas. Sin embargo, dijo Miss Marple, frunciendo el ceño, cuando examinamos los mechones, ambos estaban vacíos. La señora Vale parecía genuinamente perpleja. Eso es imposible. Recuperé las fotografías tal como ella instruyó. Deberían haber estado en la caja fuerte. Miss Marple intercambió una mirada significativa con el inspector Slack. Aquí había otra pieza del rompecabezas, que no encajaba con la imagen ordenada de la conspiración entre la señora Vale y la señora Odd. Señora Vale, ¿a qué hora visitó la habitación de la señora Trent para acceder a su caja fuerte? Poco después de las 11. Esperé hasta estar segura de que todos se habían retirado. Luego usé la llave duplicada que Lillian me había dado para ingresar a sus apartamentos. ¿Y la señora Trent estaba viva cuando la dejó? Absolutamente. Estaba sentada en su tocador, preparándose para la cama. Parecía somnolienta, lo atribuía al brandy que había estado bebiendo, pero ciertamente estaba viva y consciente. El doctor Haddock, que había sido convocado para examinar el polvo de vidrio encontrado en la caja de costura, llegó justo al concluir este interrogatorio. Su análisis confirmó lo que ya sospechaban. Los fragmentos de vidrio coinciden con el cristal de la lámpara de noche de la señora Trent, informó con gravedad. Alguien tuvo un cuidado considerable para molerlos hasta convertirlos en polvo uniforme. Esto representa horas de trabajo. Horas que se habrían necesitado mucho antes de anoche, observó Miss Marple.
Este polvo se preparó de antemano, lo que sugiere premeditación, de un tipo muy deliberado. La señora Odd, que había sido traída de su habitación para escuchar los hallazgos, se rompió por completo con esta noticia. Nunca quise usarlo así. Sollozó. Honoria dijo que necesitábamos algo para que el accidente pareciera convincente, en caso de que el brandy drogado no fuera suficiente. Pensé que se dispersaría, como si ella se hubiera caído y roto la lámpara. ¿Entonces admite haber preparado este polvo de vidrio? Presionó el inspector Slack. Sí, pero solo como aderezo para la escena. Nunca tuvimos la intención de dañar físicamente a Lillian. El plan era simplemente drogar su brandy, recuperar las fotografías y documentos incriminatorios, y dejarla dormir hasta la mañana. El vidrio roto estaba destinado a apoyar la historia de un accidente. Miss Marple encontró esta explicación tan plausible como preocupante. La naturaleza elaborada de la conspiración sugería una planificación meticulosa. Sin embargo, la evidencia física del Cliffwalk indicaba una secuencia mucho más violenta que un simple accidente escenificado. Señora Odd. Señora Vale, dijo con cuidado, su conspiración explica el brandy drogado y el polvo de vidrio preparado. Pero no explica el mar en el peine de cabello de la señora Trent, las huellas que terminan en el belvedere, ni el fragmento de su vestido que se encuentra en la pared del acantilado. Las dos mujeres intercambiaron miradas confundidas, su desconcierto parecía genuino. No sabemos nada sobre eso, insistió la señora Vale. Nuestro plan involucraba solo la habitación de la señora Trent. Nunca tuvimos la intención de que saliera de la casa. A medida que avanzaba la mañana, Miss Marple se convencía cada vez más de que, si bien habían descubierto una conspiración, el verdadero asesinato de la señora Trent involucraba otro motivo, y otro asesino. La trama de malversación proporcionaba un contexto para el chantaje, sí, pero alguien más había aprovechado la confusión para cometer un crimen mucho más directo y mortal. La pregunta ahora era, ¿cuál de los residentes restantes albergaba secretos tan oscuros como para justificar un asesinato? ¿Y cómo habían logrado dejar tan pocas pistas de su crimen? La revelación de que la señora Vale y la señora Odd habían planeado solo un accidente escenificado, y no un asesinato real, dejó al inspector Slack con una investigación mucho más compleja de lo que había anticipado. A mediados de la mañana, el doctor Haddock había completado su análisis detallado del polvo de vidrio. Sus hallazgos añadieron otra dimensión inquietante al caso. Los fragmentos muestran dos patrones distintos de rotura, explicó al grupo reunido en la biblioteca. La mayoría del polvo consiste en vidrio que fue molido cuidadosamente durante un largo periodo, probablemente usando un mortero y un pilón. Pero también hay fragmentos más recientes, piezas que muestran signos de daño por impacto reciente. Miss Marple estudió las muestras con la lupa del doctor Haddock. Está sugiriendo que la lámpara de la señora Trent fue rota por la fuerza, y que algunos de esos fragmentos se mezclaron con el polvo previamente preparado. Exactamente, asintió el doctor. Alguien usó el polvo existente para disfrazar la verdadera naturaleza de las lesiones, pero el golpe fatal vino del vidrio fresco, conducido a su cráneo con considerable fuerza. Este hallazgo llevó al inspector Slack a presionar con más fuerza a la señora Vale sobre su versión de los hechos. Bajo un interrogatorio suave pero persistente, su compostura comenzó a resquebrajarse. Señora Vale, dijo Miss Marple en voz baja, usted nos dijo que ingresó a la habitación de la señora Trent a las 11 para recuperar documentos y fotografías. Sin embargo, también había preparado polvo de vidrio y brandy drogado, como parte de un elaborado engaño. ¿Podríamos escuchar ahora la verdad completa sobre sus actividades? La señora Vale se enderezó en su silla, con algo de su antigua autoridad. Mavis y yo habíamos planeado drogar el brandy de la hora de acostarse de Lillian con benzoína de la habitación de la señora Swinburne, confesó la señora Vale con voz tensa. La intención era dejarla inconsciente el tiempo suficiente para recuperar las fotografías y los documentos que estaba usando para chantajear a Mavis. ¿Y el vidrio en polvo?, preguntó el inspector Slack, señalándolo con gravedad. Esa fue mi idea, me temo, admitió ella, bajando la vista. Pensé que si esparcíamos algo por la habitación y afirmábamos que había tropezado y roto su lámpara nocturna en la oscuridad, explicaría cualquier contacto o lesión menor que pudiera sufrir, aunque, por supuesto, nunca tuvimos la intención de dañarla, inspector. ¿Qué documentos buscaban recuperar exactamente? Intervino Miss Marple. Las fotografías. Los fragmentos del libro mayor. Varios otros documentos. Lillian trató de protestar, pero la benzoína había hecho su efecto.
No tenía fuerzas para resistirse. ¿Abriste sus relicarios en ese momento? Sí, asintió la señora Vale con solemnidad. Me había dicho que los relicarios contenían lo que ella llamaba fotografías de seguros definitivos, que podrían destruir la reputación de varias personas si se revelaban. ¿Qué mostraban esas fotografías? Una de ellas mostraba a la señora Swinburne en lo que solo podría describirse como una situación comprometedora, con un caballero que claramente no era su difunto esposo. Esta revelación lanzó nueva luz sobre los motivos de la señora Swinburne. Miss Marple recordó su extraña admisión sobre la lesión en las carreras de Brooklyn y su comentario amargado sobre cómo las emociones juveniles resultan costosas al final. Señora Vale, continuó Miss Marple, ya hemos hablado sobre su acceso a la caja fuerte de la señora Trent y la eliminación de las fotografías, pero ¿qué hay del polvo de vidrio? ¿Lo dispersó por la habitación, como estaba planeado? Ahí fue donde todo se desvió. La señora Vale cerró los ojos, como recordando. Cuando terminé de reunir los documentos y me preparé para organizar la escena del accidente, descubrí que alguien ya había roto la lámpara nocturna de Lillian. Ella ya estaba inconsciente junto a su tocador, y había vidrio por todas partes. ¿La encontró ya herida? Sí, aunque en ese momento asumí que simplemente había caído. El efecto de la benzoína puede variar entre personas, y pensé que tal vez se había golpeado la lámpara al colapsar. ¿Estaba sangrando cuando la encontró? Preguntó el doctor Haddock, visiblemente alerta. No que pudiera ver, doctor. La habitación estaba muy oscura. Solo usaba una pequeña linterna para no llamar la atención. Pensé que simplemente estaba dormida. ¿Y aún así dispersó el polvo preparado? Sí, susurró ella con vergüenza. Entré en pánico. Todo parecía mucho peor de lo que habíamos previsto, pero pensé que si lograba que pareciera un simple accidente, nadie investigaría demasiado. Dispersé parte del polvo sobre los fragmentos existentes y arreglé la escena para que pareciera que había tropezado en la oscuridad. Luego, regresé a mi habitación, creyendo que Lillian dormiría hasta la mañana y no recordaría nada. ¿Y el grito? Cuando lo oí, pensé que simplemente se había despertado. Confundida. Asustada. Miss Marple cruzó una mirada intensa con el inspector Slack. La declaración de la señora Vale explicaba muchas cosas, pero también dejaba claro que alguien más había estado en esa habitación antes que ella. Alguien que había asesinado a Lillian Trent. Señora Vale, mencionó que destruyó las fotografías de ambos relicarios. ¿Qué hizo con ellas exactamente? Las quemé, inmediatamente, al volver a mi habitación. Pensé que era lo que Lillian hubiera querido, proteger la reputación de todos, incluso en la muerte, incluida la de la señora Swinburne. La fotografía de Daphne era, particularmente dañina, añadió con pesar. La mostraba abrazando íntimamente a un hombre casado, alguien que conoció durante sus días en las carreras. Si esa imagen se hubiera hecho pública, las implicaciones eran claras. La señora Swinburne tenía un motivo serio, un escándalo de adulterio podría haber destruido su posición social por completo. En una comunidad tan conservadora, eso era un destino peor que la ruina económica. Inspector, dijo Miss Marple pensativa, ahora entendemos lo que ocurrió en la habitación de la señora Trent. Pero aún no sabemos cómo apareció agua salada en su peine de cabello, ni por qué sus huellas llevaban a los acantilados, y luego desaparecían. El doctor Haddock, revisando sus notas, alzó la vista. Hay algo más que me perturba respecto a las heridas. La tensión era palpable. Miss Marple se levantó con serena determinación y habló al grupo reunido. Hemos pasado mucho tiempo explorando las conspiraciones que condujeron a la muerte de la señora Trent, la malversación, el chantaje, el accidente fingido. Pero me temo que el verdadero asesinato fue cometido por otra persona. Alguien que aprovechó la confusión, para eliminarla por motivos propios. Hizo una pausa, mirando a cada mujer a los ojos. La evidencia nos dice que la señora Trent salió durante la tormenta, caminó hasta el acantilado Belvedere, y luego regresó, donde fue asesinada con los fragmentos de su propia lámpara. La pregunta es, ¿quién tenía el motivo y la oportunidad? La señora Swinburne se removió en su asiento. Seguramente las evidencias apuntan a Honoria y Mavis, dijo, sin convicción. Ellas admitieron drogar a la pobre Lillian y preparar ese polvo horrible. En efecto, asintió Miss Marple. Pero su plan implicaba mantenerla dormida en su habitación, no sacarla de ella. El agua salada en su peine, las huellas hacia el acantilado, el fragmento del vestido. Todo esto apunta a otra cosa. Tomó en sus manos el peine de plata.
Esta hermosa antigüedad ya nos decía que la señora Trent había estado cerca del mar durante la tormenta. Pero, ¿cómo llegó allí? ¿Por qué? El inspector Slack se inclinó con interés. ¿Tiene una teoría, señorita Marple? Más que una teoría, inspector. Verá, el asesino cometió varios errores al intentar encubrir su crimen. El primero, suponer que la conspiración de la señora Vale serviría de cortina. El segundo, no prever que el agua salada y las algas dejarían rastros reveladores en el peine de plata. Se acercó lentamente a la ventana que daba al acantilado, y entonces, con un brillo helado en los ojos, concluyó. Pero el error más grande fue las huellas. ¿Las huellas? Repitió el inspector. Sí. Las fotografías del sargento Lake muestran las zapatillas de la señora Trent caminando hacia el Belvedere, pero no regresando. Y sin embargo, claramente regresó, pues murió en su habitación. ¿Cómo explica unas huellas que simplemente desaparecen? Swinburne fue cuidadosamente controlada. Quizás la tormenta los lavó, sugirió alguien. Una excelente sugerencia, respondió la señorita Marple con calma, pero desafortunadamente refutada por la evidencia. El camino entre el Belvedere y el borde del acantilado permaneció seco, debajo del voladizo de piedra. Si la señora Trent hubiera caminado allí, habríamos visto rastros. La señorita Marple se volvió para enfrentar al grupo directamente. A menos que, por supuesto, alguien llevara sus zapatillas. El silencio en la habitación era profundo. El libro de oraciones de la señora Carbury cayó de sus dedos nerviosos. Verán, continuó la señorita Marple suavemente, alguien atrajo a la señora Trent afuera durante la tormenta, prometiéndole mostrarle algo importante en el acantilado. Pero cuando llegaron al Belvedere, esta persona retiró las zapatillas de la señora Trent y se las llevó, obligándola a caminar descalza por la hierba húmeda hasta la pared del mar, donde el voladizo gotea constantemente con spray. Ella se movió lentamente hasta quedar frente a la señora Swinburne. Se dice que los conductores de carreras desarrollan habilidades excepcionales para manejar condiciones difíciles. Aprenden a llevar equipos cuando es necesario, a moverse rápida y seguramente en circunstancias adversas. También se familiarizan con herramientas como palancas y cuñas, habilidades que resultarían útiles para obligar a alguien a arrodillarse en el borde de un acantilado. La compostura de la señora Swinburne comenzaba a romperse. «Esto es toda especulación», exclamó. «No tienes prueba de nada, ¿no?» La voz de la señorita Marple permaneció gentil, pero implacable. El metal doblado en el poste de madera, a lo largo del camino, coincide exactamente con el acero de su bastón. Lo usó para atacar el poste y ganar apalancamiento mientras forzaba a la señora Trent hacia la pared. El mortero fresco donde se encontró el fragmento de su vestido. Usted la presionó contra ese muro, sosteniéndola hacia abajo, mientras las olas se estrellaban contra las rocas. El inspector Slack ya estaba alcanzando sus esposas, pero la señorita Marple levantó una mano de advertencia. La parte verdaderamente ingeniosa fue el regreso. Llevó las zapatillas de la señora Trent de regreso a la casa, probablemente colgándolas de su cuello o escondiéndolas en su abrigo, mientras la obligaba a caminar descalza por la hierba. Por eso las huellas terminan tan abruptamente. Luego la llevó de nuevo a su habitación, la colocó junto al tocador, y le incrustó los fragmentos rotos de su lámpara de noche en el cráneo, usando su bastón con punta de acero. El bastón de la señora Swinburne cayó al suelo con un zumbido sordo, mientras sus manos volaban hacia su rostro. «Ella me iba a destruir», susurró. «Esa fotografía habría arruinado todo lo que he construido desde que Harold murió». «¿La fotografía que describió la señora Vale?», preguntó la señorita Marple suavemente. «¿La que la mostraba en un abrazo íntimo con un hombre casado, en Brooklyns? Fue asesinado 3 días después de que se tomó esa foto», admitió Swinburne, ya sin fuerzas. «Estrelló su coche durante la práctica, murió al instante. Su esposa nunca supo de nosotros. Nunca tuvo que sufrir esa traición, además de su dolor. Durante 20 años mantuve ese secreto, construí una vida respetable sobre el silencio». Su voz se hizo más fuerte, casi desafiante. Lillian no tenía derecho a amenazar eso. No le importaba a quien pudiera dañar, qué vidas destruiría. Ella merecía lo que le sucedió. Quizás, la señorita Marple bajó la voz. «Pero el asesinato nunca es la respuesta al chantaje, querida. Siempre hay otras soluciones, para quienes tienen el coraje de buscarlas». El inspector Slack dio un paso adelante. «Señora Daphne Swinburne, la arresto por el asesinato de la señora Lillian Trent». A medida que avanzaban los trámites,
La señorita Marple se encontró reflexionando sobre el trágico desperdicio de todo aquello. La codicia y la venganza de la señora Trent habían puesto en marcha una cadena de eventos que destruyeron múltiples vidas. La señora Vale y la señora Odd enfrentarían cargos por su conspiración, aunque la señorita Marple sospechaba que recibirían un trato indulgente, dado sus motivos. La señora Carbury sería absuelta de cualquier implicación en la malversación de fondos de su difunto esposo, aunque el escándalo la seguiría siempre. Y la señora Swinburne, quien una vez había sido celebrada por su valentía al volante de un coche de carreras, ahora sería recordada solo por el acto cobarde que acabó con su libertad para siempre. 5 viudas, murmuró Dolly Bantry, mientras observaban a los vehículos policiales desaparecer por el camino. Cada una con su esqueleto, como dijiste. La señorita Marple sonrió con tristeza. La viudez, querida, es simplemente un estado civil. La culpa y la inocencia siguen siendo maravillosamente independientes, independientemente de las circunstancias de una. La pobre señora Trent descubrió que algunos secretos son demasiado peligrosos para ser explotados. Y la señora Swinburne, que hay precios demasiado altos que pagar por la respetabilidad. Mientras la marea se retiraba bajo Gorse View, y las olas comenzaban su eterno retroceso desde la orilla, la señorita Marple reflexionó que la verdad, como el mar, siempre encuentra la forma de sacar a la luz lo que yace enterrado bajo la superficie.